voy a generar un nuevo curso específicamente de lo que serían las estructuras de datos en Python. Varias personas en el canal, algunos comentarios me dijeron a ver si podía hacer algo relacionado con la parte de programación, la parte lógica, ¿sí? Lo que más se pide por ahí para la parte laboral es la parte de estructuras de datos, la parte de lógica de programación y otras cosillas más que sí son relevantes para el desarrollo profesional. La parte de las estructuras de datos es algo fundamental que se tiene que tener en consideración a la hora de estudiar un lenguaje de programación, ¿sí? No solamente un lenguaje de programación, sino estudiar la lógica de la programación. Porque cuando vos estudias realmente cómo funciona la programación, la puedes abocar a cualquier tipo de lenguaje y de esa forma empezar a desarrollarte y que te sea de utilidad. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de estructuras de datos en programación. Las estructuras de datos se pueden dividir en diferentes tipos de estructuras de datos, valga la redundancia. Vamos a empezar con arrays. Yo, bueno, acá busqué una pila, por ejemplo, una pila en programación es un tipo de estructura de datos que se va a guardar en memoria, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la información se guarda a través de lo que son variables, ¿sí? Pero esas variables no son eficientes a la hora de manejarlas. ¿Para qué? Para crear lo que es una aplicación, ¿sí? Para crear, por ejemplo, un programa, tipo aplicación web, aplicación de escritorio, algún tipo de software, algún tipo de especificidad para algo relacionado a la parte de software. Entonces esas variables no son funcionales, ¿sí? Se le da la funcionalidad cuando vos empezás a administrar de una forma más eficiente a través de lo que son justamente estructuras de datos. Entonces vamos a comenzar, como te digo, con la parte de array. Yo busqué la pila, así que vamos a explicar un poquito. Así que voy a explicarte un poquito lo que es la pila. Por ejemplo, esta imagen. Fíjate que vos tenés una serie de datos. A ver si lo podemos abrir. Está cargando, fíjate, ahí tenés una serie de datos, mejor dicho, una serie de elementos que justamente va a entrar lo que sería a un espacio en memoria. Y ese espacio en memoria se va a administrar por un conjunto de código que va a ser transparente para nosotros, porque ya está generado. Nosotros lo vamos a manipular todo esto, sí, pero ya el código está generado. Ya la estructura misma de lo que sería las estructuras de datos están generadas. Yo no voy a explicar la arquitectura mismo de cómo se genera todo eso, porque si no llevaría para otro curso. Yo voy a explicar cómo lo podemos implementar en Python y qué podemos hacer con eso a través de ejercicios, no la parte teórica. Entonces después queda que vos lo investigues realmente cómo está generado a través de código. Entonces nosotros tenemos este tipo de pila, ¿sí? Imagínate que sea como un contenedor, como ves ahí en pantalla, que lo que va a hacer que justamente cuando vos ingreses ciertos elementos, que al fin y al cabo son variables, dentro de ese contenedor, hayan algunos tipos de métodos que, por ejemplo, en este caso cumplan y suplan la parte del ordenamiento. A la derecha, fíjate que los elementos están ordenados. En este caso, por ahí los elementos que entran al contenedor no están ordenados. En este caso sí, pero imagínate que no estén ordenados. Por ejemplo, imagínate que vos tengas el elemento 4, elemento 3, elemento 1, elemento 7, 8, 100, 1500, lo que fuese. Y justamente cuando vos apliques algún tipo de función dentro de este contenedor, vas a hacer que los elementos se ordenen, como ves ahí, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta n. ¿Sí? Bueno, también existen diferentes tipos de pilas. Voy a tratar lo que es el tipo de estructura SIFO, porque sería en inglés FIFO, First In, First Out. El primero que entra va a ser el primero que sale, como veis ahí. Vos aplicando la estructura FIFO, vas a ver que el primer elemento, la primera variable, el primer contenido que ingreses a ese tipo de estructura, va a ser el primero que va a salir. O sea, no es como la parte más convencional, tipo cuando vos pones algo en algún lugar, generalmente por ahí lo podés sacar de otro lado, ¿sí? En este caso no, en este caso lo vas a sacar del mismo lado donde vos lo ponés. Generalmente se hace mucho lo que son los ejemplos con una pila de platos. Imagínate vos tenés una pila de platos y vos cuando vos lavaste los platos y lo pusiste en el contenedor para que escurran los platos o los elementos de cocina y todas esas cosas, vas a sacar ¿qué? ¿El primer plato o el último plato? Generalmente si vos sos normal no vas a sacar el plato más abajo que tenga, vas a sacar el primero que está seco, a menos que lo guardes y bueno, ya sería otra cosa. Pero acá tendrías otra estructura de control, además de la parte de las pilas que son las colas, todos cumplen la misma función, ¿sí? Acordate que es para administrar lo que son los datos, de una manera más eficiente y administrar los datos de una manera más eficiente en memoria física estamos hablando. Fíjate que acá en este caso tenés una cola que para poder encolar un elemento, el que va a salir no va a ser el último que entró, va a ser el primero que está en la cola. O sea, sería diferente a lo que es esto, FIFO, ¿sí? Lo que es una lista a lo que es una cola, que son otra estructura de control. Después tenemos los arrays.
Si buscamos arrays en programación, para que no se extienda mucho este video, vas a ver que sería una estructura muy parecida a esto. Bueno, tenés muchos tipos de array, pero esto sería lo más común, el unidimensional, ¿sí? Que tiene una sola dimensión. Si vos por ahí estudiaste la parte de matemática más avanzada, generalmente tenés arrays multidimensionales o tridimensionales, se le dice, que tienen muchas dimensiones, ¿sí? Más de dos. Generalmente tienen tres. Y eso ya sería una matriz, no sería un array. Pero bueno, no me quiero enfocar sobre ese tema porque si no me estaría yendo. Así que vamos a ver solamente la parte de array unidimensional. Capaz si toquemos algo de matrices, pero va a ser más complejo. Fíjate, sería una estructura parecida a esta, en el cual se van a almacenar los datos en memoria y van a tener diferentes índices. A través de esos índices va a hacer que vos puedas trabajar justamente ese array que contenga cierta información en cierta parte de la memoria. Entonces, bueno, después tenés los arrays bidimensionales, como ves ahí en pantalla, ¿sí? Para poder trabajar con arrays bidimensionales vas a tener que trabajar con índices, pero de forma vectorial, ¿sí? Un tipo de vector columna y un tipo de vector fila, en este caso. Y tenés que indicarle justamente la posición del eje X y la posición del eje Y, como ves acá, para poder obtener ese elemento de la memoria. Multidimensionales, como te dije, se trabaja mucho en la parte del Machine Learning, en la parte de matemática computacional. Tengo mismo en el canal, fíjate la parte esa, que trato sobre arrays multidimensionales y trabajamos con arrays multidimensionales. Ya es un poco más complejo entender la estructura, pero al fin y al cabo tienen tres ejes. Generalmente, si es tridimensional, tenés más cantidad de dimensiones, pero se trabaja generalmente con tres dimensiones. Y bueno, justamente el eje Z sería el eje de profundidad. Vos tenés un eje vertical, que es el eje Y, el eje de las ordenadas, y el eje X, el eje de las abscisas. Así que bueno, también tenés otro tipo de estructura de control que capaz lo vamos a ver más adelante, tipo árboles de decisión, tipo grafos. Sí, esa sería un poco de la parte de programación más avanzada. Voy a dejarlo hasta acá el video. En los próximos videos te voy a dejar algunos videos para descargarte las herramientas que vamos a estar utilizando en la parte de Python, ¿sí? El IDE, por ejemplo, mismo como descargarte Python y todo eso. Y después más adelante vamos a comenzar con la parte de los ejercicios, que sería el foco central del curso, dentro de lo que sería la parte de las estructuras de datos.